Bien, pues ya estamos de vuelta tras la pausa comercial en esta edición de Cable Noticias porque vamos a abordar un anuncio que ha hecho el presidente Gabriel Boric hace algunas horas atrás y que tiene vinculación con un paquete de medidas, 7 nuevas medidas que van a beneficiar directamente a las familias más vulnerables del país en víspera de lo que ha pasado, la situación económica compleja que atraviesa Chile, la inflación, el alto costo de la vida. De eso vamos a hablar a partir de este momento con la Seremi de Gobierno de la región de Valparaíso, María Fernanda Moraga, a quien ya tenemos en pantalla durante esta jornada. Seremi, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos aquí a través de las pantallas de Canal 2, la televisión de San Antonio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Seremi, bueno, varios temas que conversar. El anuncio del presidente contempla bono marzo, el bolsillo familiar electrónico, asignación familiar, el convenio de la rebaja de medicamentos, el programa de alimento escolar PAE, IFE laboral, subsidio protege y apoyo al sector de la construcción. Medidas que a todas luces van a beneficiar sin duda a las familias más vulnerables de Chile. Pero no ha estado exento de la crítica, incluso de la oposición, que ha dicho que detrás de esto se queda fuera la clase media. ¿Cómo lo evalúa usted y qué significa este paquete de medidas, sin duda, para los más necesitados de nuestro país? Sí, bueno, lo primero señalar que este paquete está dado por el aumento del presupuesto en materia de seguridad económica y seguridad social, que fue uno de nuestros anuncios durante el último semestre del año pasado, la inyección de recursos a propósito del presupuesto para el año 2023. Y como bien tú señalas, estas son 7 nuevas medidas que vienen a hacerse cargo de algo que nosotros ya habíamos estado trabajando, que son mejores condiciones para paliar el costo de la vida de los vecinos, de las vecinas, de los ciudadanos de nuestro país, específicamente en la región de Valparaíso. Son unas medidas que deben aprobarse en el Congreso Nacional. Por cierto, nosotros esperamos tener la voluntad política de todos los sectores, así como ya se han aprobado otras de las iniciativas que hemos presentado, como por ejemplo el FOGAPE, el crédito que flexibiliza los requisitos para las MIPYME. Esperamos tener entonces esa voluntad política en el Congreso y ya en marzo poder contar de lleno con estas 7 iniciativas que vienen a ayudar en materia del costo del alza de la vida de los chilenos y de las chilenas. Ahora, la pregunta ¿es suficiente, Seremi, entendiendo las condiciones que estamos viviendo? Y si la oposición hoy día está planteando que esto no abarca a la clase media, ¿puede haber voluntad política que permita que esto ayude finalmente? Porque estamos claros que en lo que respecta, por ejemplo, al préstamo con los recursos propios de cada chileno que tiene en sus cuentas de capitalización individual, es, sin duda, lo ha dicho el ministro Marcelo hoy día, una de las más malas opciones que podrían enfrentarse para la clase media. Sí, nosotros sabemos que se viene un año complejo, lo ha dicho nuestro ministro en materia económica, que esto además tiene que ver para quienes nos están viendo con un contexto internacional que ha sido complejo, la guerra de Rusia con Ucrania, ¿cierto? La pandemia y el complejo escenario económico que esto ha provocado no solo en nuestro país, sino que a nivel internacional también. Por cierto, que es una ayuda y es el piso social mínimo que nosotros queremos garantizar. Evidentemente, esto debe ir aparejado con reformas estructurales en las que estamos trabajando también para tener efectivamente un Estado social de derecho, y en eso estamos trabajando en la reforma tributaria, en la reforma de pensiones. Se viene además una propuesta de reforma al sistema de salud que evidentemente también ayuda a los chilenos y a las chilenas en distintas cuestiones en las que existen deficiencias en materia de derechos sociales. Pero sin dudarlo, los vecinos, las vecinas necesitan inyección de recursos o de ayudas ahora ya, ¿cierto? Principalmente, insisto, para paliar estas urgencias que significan el alza de los alimentos y del costo de la vida en general. Y en ese sentido apuntan estas 7 medidas a hacerse cargo. Y por eso viene, por ejemplo, el bono marzo con un doble bono marzo en definitiva, con un doble subsidio y otros aportes que no solo son momentáneos, sino que son aumentos permanentes. ¿Ya? Y ahí también quiero hacer el énfasis, no son solamente circunstanciales, sino que, por ejemplo, el subsidio único familiar y la asignación familiar se incrementan de forma indefinida, es decir, definitivamente en un 20% por carga familiar, entendiendo que esto no solamente debe ser asistencial o no solo debe ser asistencial, sino que hacerse cargo de realidades que tienen que ver con la economía de nuestro país. Seremi, entonces, si la oposición hoy día quiere ampliar efectivamente estos beneficios a la clase media, tiene que también demostrarlo a través de lo que aprueba en el Congreso. Me refiero de la reforma tributaria, de la reforma a las pensiones, de esta futura reforma a la salud, y no solamente quedarse con este paquete de medidas que va apuntado a un sector de la población.
Por cierto que sí, y nosotros estamos trabajando constantemente a propósito de la labor que desarrolla nuestra ministra Sexpress, Ana María Uriarte, ¿cierto? En el sentido de buscar estos consensos políticos para llegar a voluntades que en definitiva se hagan cargo de las necesidades y de las urgencias que nos pide la ciudadanía. Y ahí nosotros sabemos, por ejemplo, en materia de pensiones, que existe un consenso transversal políticamente, que las pensiones deben mejorar en nuestro país, que hay pensiones de miseria, que hay un sistema fracasado, y en ese sentido esperamos contar con el apoyo transversal. Podemos discutir y generar indicaciones pertinentes respecto de la reforma a pensiones que hemos presentado, pero tenemos confianza que vamos a lograr el consenso necesario para aprobar tanto la reforma tributaria, la de pensiones y cualquiera que vaya en ayuda, ¿cierto?, a los chilenos y las chilenas, que además las urgencias de los vecinos, de las vecinas, son las urgencias de nuestro gobierno, y por lo tanto ahí vamos a hincar siempre para que se puedan concretar y en definitiva mejorar en dignidad y derechos la vida de los chilenos y de las chilenas. Seremi, para quienes nos están escuchando ahora, ¿tienen que postular estos beneficios? ¿Son automáticos? ¿Cuándo los van a recibir? ¿Va a depender de la tramitación en el Congreso? ¿Hay fechas estimadas? ¿Qué le decimos a quienes nos ven hasta ahora? Sí, como lo señalaba, depende de la aprobación del Congreso. Ya han aprobado otras medidas, nosotros creemos que nos va a ir bien con esto también, y en la medida que esto se apruebe, que esperamos que sea a finales del mes de enero, vamos a tener este nuevo paquete de medidas que dentro de ellas se consideran, lo señalaba ya, el aumento de forma excepcional para este año del bono marzo, es decir, en vez de un bono de 60.000 pesos promedio, que era lo que estaban recibiendo las personas beneficiadas, va a pasar a ser de 120.000 pesos, la extensión de convenios con farmacias para la rebaja en descuento de medicamentos en FONASA, a usuarios de FONASA. Y esta medida también es importante porque aquí sí que podemos ver mensualmente o periódicamente cómo se soluciona o aliviana la carga monetaria de los vecinos, de las vecinas, a propósito de pasar de alrededor de 2.000 medicamentos a 6.900 medicamentos con un promedio de un 32% de descuento, y otras iniciativas también que pueden encontrar en la página de el gobierno www.gov.cl/seguridad económica, que en definitiva vienen a ayudar a ciertos sectores de nuestra sociedad que, por ejemplo, no habían recibido ningún tipo de ayuda, como es la medida que va a inyectar 50.000 millones de pesos al rubro de la construcción para que ellos puedan tener beneficios que vayan directamente a la creación de empleos, mantenimientos de empleos en el rubro de la construcción. Ahora, solo para terminar, Seremi, María Fernanda Moraga, finalmente el ministro Jackson ha sido claro en señalar que la situación actual del país evidentemente requiere universalizar estos beneficios. Entendemos que esto va focalizado, pero esa universalización, y vuelvo sobre lo mismo, va a depender hoy día de lo que el Congreso resuelva, y vuelvo a reiterar el tema de la reforma a las pensiones, a la reforma, por ejemplo, tributaria. En el tema de las pensiones, por ejemplo, ya se aprobó en el Congreso, hace unos días atrás lo pueden revisar, la extensión a más de 70.000 beneficiarios de la pensión garantizada universal, de la PGU. Esto porque la administración anterior solo contemplaba, como bien tú señalas, al 90% de la población que estaba inscrita en el registro social de hogares, y nosotros extendimos, universalizamos este beneficio a todos aquellos que sean parte del 90% de la población más vulnerable de nuestro país, indistintivamente si están o no en la ficha de registro social de hogares, y en definitiva, tal como lo dice nuestro ministro, apuntamos a eso, hacia una universalización de derechos, pero también automatización de los mismos, es decir, que no por materia de problemas burocráticos o de falta de información a la hora de postular no te llegue algún beneficio. Y así también están enfocadas estas medidas, como por ejemplo en temas del subsidio único familiar. Esperamos apuntar y llegar a 900.000 niños que el día de hoy no reciben el beneficio por no estar inscritos. Entonces, desburocratizar y en el fondo automatizar para que lleguen los beneficios a todos y todas quienes tengan la necesidad y lo requieran. Seremi María Fernanda Moraga, gracias por estar con nosotros a través de las pantallas de Canal 2 y Chilena FM, y esperamos, ojalá a fines de enero, quiero decir, retomar el contacto, ojalá con las buenas novedades de la aprobación de estas medidas en el Congreso Nacional. Muchas gracias por el contacto, que tengan buen día. La Seremi de Gobierno de la región de Valparaíso, María Fernanda Moraga, conversando con nosotros a esta hora. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más noticias a través de las pantallas de Canal 2.